Un grito desgarrador congeló la sangre de doña Carmen, mientras su canasto de huevos temblaba en sus manos arrugadas. Entre la multitud hostil del mercado, sus ojos ancianos reconocieron a la pequeña de vestido fino, la hija del hombre que amenazaba con arrebatarles sus tierras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El gallo cantó anunciando el amanecer en aquel pequeño pueblo perdido entre montañas. Doña Carmen se despertó como lo había hecho durante los últimos 70 años de su vida, antes de que el sol asomara por el horizonte. Sus huesos protestaron cuando se incorporó lentamente en la cama. A sus 82 años, cada mañana era una pequeña batalla contra el tiempo y los achaques. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de trabajo en el campo, se movieron con la precisión que solo otorga la costumbre mientras encendía el pequeño fogón de leña. La modesta casa de adobe y techo de lámina había sido su hogar durante toda su vida, primero con sus padres, luego con Esteban, su difunto esposo, y ahora sola, acompañada únicamente por sus gallinas y el viejo perro Canelo que dormitaba en el portal. No había tenido hijos propios, pero todo el pueblo la consideraba como una especie de abuela colectiva. Hoy será un buen día, lo presiento, murmuró para sí misma mientras se servía una taza de café negro y amargo. Afuera, en el pequeño gallinero, sus 15 gallinas esperaban el maíz que doña Carmen les arrojaba cada mañana. Eran su sustento y su compañía. Las conocía a todas, les había puesto nombres, y podía distinguirlas por pequeños detalles que solo ella notaba. La pintada, la mocha, la flaca, la presumida, cada una con su personalidad. Ese jueves tocaba ir al mercado del pueblo vecino, Santa Rosa, que quedaba a unos 8 kilómetros de distancia. Era día de plaza y doña Carmen llevaba sus huevos para venderlos como cada semana. No era mucho, apenas unas 3 docenas, pero le alcanzaba para comprar lo necesario: un poco de azúcar, café, aceite y quizás alguna medicina para su rodilla que cada día dolía más. Canelo, cuida la casa, volveré antes del anochecer, le dijo al perro mientras cerraba cuidadosamente la puerta. El animal la miró con sus ojos cansados y volvió a apoyar la cabeza entre sus patas. El camino a Santa Rosa era un sendero de tierra que serpenteaba entre colinas y pequeños valles. Doña Carmen lo conocía de memoria, cada piedra, cada curva, cada árbol. Lo había recorrido miles de veces a lo largo de su vida, primero con su padre cuando era una niña, luego con Esteban y ahora sola. El canasto con los huevos cuidadosamente envueltos en hojas de maíz seco pesaba en su brazo izquierdo, mientras que con la derecha se apoyaba en un bastón tallado por su difunto esposo. A medida que avanzaba, el sol comenzaba a calentar. Sería un día caluroso, pensó. A lo lejos escuchó el ruido de un motor. Era extraño. Por ese camino apenas pasaba gente, y menos aún vehículos. Se hizo a un lado, pegándose a la vegetación. Una camioneta lujosa, negra y brillante, pasó levantando una nube de polvo que la hizo toser. «Estos ricachones y sus máquinas del demonio», refunfuñó mientras se sacudía el polvo de su falda. «Ni siquiera tienen la decencia de reducir la velocidad». Continuó su camino, pensando en lo mucho que había cambiado el mundo durante su vida. Antes todo era más simple, más honesto. La gente se saludaba, se ayudaba. Ahora todos iban con prisa, encerrados en sus propios mundos, sin tiempo para mirar alrededor. Tras casi 2 horas de caminata, llegó al mercado de Santa Rosa. El lugar bullía de actividad. Vendedores pregonando sus mercancías, compradores regateando precios, niños correteando entre los puestos. Doña Carmen se dirigió a su lugar habitual, un pequeño espacio al final de la calle principal donde se colocaban los campesinos que llegaban a vender sus productos.
Buenos días, doña Carmen. La saludó don Julián, un anciano que vendía verduras de su huerta. ¿Cómo va todo por las piedras? Todo igual, Julián. Los viejos cada día más viejos y los jóvenes cada día más escasos. Acomodó sus huevos en una pequeña manta extendida sobre el suelo y se sentó a esperar. Las ventas iban lentas. Hacia el mediodía apenas había vendido una docena. El calor se hacía sofocante y su estómago comenzaba a gruñir. Sacó de su bolsillo un pequeño envoltorio con tortillas y un trozo de queso, su almuerzo. Fue entonces cuando la vio. Una niña de unos 10 años, con un vestido que incluso doña Carmen, con su limitado conocimiento de la moda, podía adivinar que era costoso. Pero lo que llamó su atención no fue la ropa, sino la expresión de total desamparo en su rostro. Estaba sola, mirando a todas partes como un animal asustado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. La pequeña caminaba entre los puestos, evidentemente perdida. Nadie parecía prestarle atención, demasiado ocupados en sus propios asuntos. La niña se acercó a un puesto de frutas, pero el vendedor la espantó con un gesto brusco, probablemente pensando que iba a robar algo. Doña Carmen sintió una punzada en el corazón. Sin pensarlo 2 veces, llamó a la pequeña. «Niña, ven acá, mijita». La pequeña volteó, dudó un momento, pero algo en la sonrisa arrugada de aquella anciana la hizo acercarse. «Estás perdida, ¿verdad?», preguntó doña Carmen con la voz más dulce que pudo encontrar. La niña asintió, mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. «No llores, mijita. Siéntate aquí conmigo. ¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió la pequeña con un hilo de voz. Su acento delataba que no era de la región. «Yo soy Carmen. ¿Tienes hambre, Sofía?» La niña volvió a asentir. Doña Carmen partió su tortilla y su queso, ofreciéndole la mitad. La pequeña lo tomó con manos temblorosas y comenzó a comer con avidez. «¿Cómo te perdiste, mijita?» Entre bocados, Sofía le contó que había venido con sus padres. Su papá era un empresario importante que estaba interesado en comprar terrenos en la zona para construir un hotel. Habían llegado en la camioneta negra. Doña Carmen recordó el vehículo que casi la atropella en el camino. Mientras sus padres hablaban con algunas personas, ella se había alejado, atraída por un puesto de dulces coloridos. Cuando quiso regresar, ya no encontró a sus padres. «Llevamos 2 días recorriendo pueblos», explicó Sofía. «Mi papá dice que será un hotel muy grande con vista a las montañas». Doña Carmen escuchaba atentamente, mientras en su mente unía cabos. Había oído rumores sobre un proyecto turístico que compraría tierras en la región. Mucha gente en Las Piedras estaba preocupada por ello. «¿Y dónde se están quedando?» «En el pueblo grande, donde hay un banco y un cine», respondió Sofía. Doña Carmen supo de inmediato que se refería a San Miguel, la cabecera municipal a unos 20 kilómetros de allí. «Bueno, mijita, no te preocupes. Te ayudaré a encontrar a tus padres». En ese momento, un altavoz comenzó a anunciar algo. Era la policía municipal. «Se busca a una menor extraviada. Sofía Montero, 10 años, vestido azul. Sus padres la esperan en la comisaría». El rostro de la niña se iluminó. «Son mis papás. Me están buscando». Doña Carmen sonrió, pero antes de que pudiera decir algo, un hombre de aspecto rudo que vendía en un puesto cercano intervino. «¿Eres la hija de los Montero? ¿Los que quieren comprar todas las tierras?» La niña asintió, sin entender el tono hostil de la pregunta. «Pues que se jodan tus padres. Por su culpa nos quieren quitar nuestras tierras». Sofía retrocedió asustada. Doña Carmen se interpuso entre ella y el hombre. «Ya basta, Rodrigo. No es culpa de la niña lo que hagan sus padres. Tú no te metas, vieja. No sabes lo que está pasando. Esa gente nos quiere dejar sin nada». Otros comerciantes se acercaron, atraídos por la discusión.
Algunos apoyaban a Rodrigo, otros defendían que la niña no tenía culpa de nada. Su padre ofreció una miseria por las tierras de mi familia, gritó una mujer. Quieren destruir nuestras casas para hacer habitaciones para turistas, añadió otro. La situación se estaba poniendo tensa. Sofía se aferraba a la falda de doña Carmen, temblando de miedo. La anciana comprendió que llevar a la niña directamente a la comisaría podría ser peligroso con tantos ánimos exaltados. «Vámonos, mijita», susurró, recogiendo apresuradamente sus huevos. «Te llevaré por otro camino». Tomó a la niña de la mano y se alejó lo más rápido que sus viejas piernas le permitieron, dejando atrás los murmullos hostiles. No sabía en qué se estaba metiendo, pero algo en su corazón le decía que aquella niña inocente no merecía pagar por los pecados de sus padres. Lo que doña Carmen no sabía es que aquella decisión, tomada de un momento de compasión, iba a cambiar para siempre no solo su vida, sino la de todo el pueblo de Las Piedras. Doña Carmen guiaba a Sofía por callejuelas estrechas, alejándose del bullicio del mercado. Su corazón latía acelerado, no solo por el esfuerzo físico, sino por la situación en la que se había metido. La niña caminaba en silencio, aferrada a su mano como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «¿Por qué esa gente está tan enojada con mi papá?», preguntó finalmente la pequeña con la voz entrecortada. La anciana suspiró, buscando las palabras adecuadas para explicar algo tan complejo a una niña. «Mira, mijita, a veces los adultos tenemos formas muy diferentes de ver las cosas. Para tu papá, construir un hotel es una oportunidad. Para la gente de estos pueblos, sus tierras son todo lo que tienen, lo que heredaron de sus padres y abuelos». Se detuvieron bajo la sombra de un árbol. El calor del mediodía hacía que el aire vibrara. Doña Carmen depositó su canasto en el suelo y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Pero mi papá dice que traerá trabajo y progreso, que todos estarán mejor». Doña Carmen sonrió con tristeza. La inocencia de la niña le recordaba a ella misma cuando era joven y creía que el mundo era un lugar simple, donde el bien y el mal estaban claramente definidos. «Quizás tenga razón, mijita, pero el cambio siempre da miedo, especialmente a gente como nosotros, que ha vivido toda la vida de la misma manera». Continuaron caminando hacia la comisaría, pero cuando estaban a media cuadra, doña Carmen vio a un grupo de hombres reunidos frente al edificio. Reconoció a varios campesinos de Las Piedras y pueblos cercanos. Parecía una especie de protesta. Algunos llevaban machetes, otros sujetaban carteles improvisados: «No a la venta», «Las tierras no se tocan», «Fuera inversionistas». «Mejor tomamos otro camino», murmuró la anciana, tirando suavemente de la mano de Sofía para desviarse por otra calle. «Pero la policía está ahí», protestó la niña. «Mis papás me están esperando». «Confía en mí, mijita. Conozco otro lugar donde podrán ayudarnos a contactar a tus padres». Se dirigieron hacia la iglesia del pueblo, un edificio colonial de piedra que se alzaba en la plaza principal. El padre Tomás, un sacerdote de mediana edad que doña Carmen conocía desde que era un monaguillo, siempre estaba dispuesto a ayudar. Él sabría qué hacer. Al entrar en la fresca penumbra de la iglesia, doña Carmen sintió alivio. El padre Tomás estaba arrodillado frente al altar, pero se levantó al oír sus pasos. «Doña Carmen, qué sorpresa verla por aquí en día de semana», saludó el sacerdote, pero su sonrisa se desvaneció al ver el rostro preocupado de la anciana y a la niña desconocida. «Padre, necesitamos su ayuda. Esta niña es Sofía Montero. Se perdió de sus padres en el mercado». El rostro del padre Tomás se tensó al escuchar el apellido Montero. «¿Los inversionistas?», preguntó en voz baja. Doña Carmen asintió. «La policía la está buscando, pero hay una protesta frente a la comisaría.
No creo que sea seguro llevarla allí ahora mismo. Has hecho bien en traerla aquí, dijo el sacerdote, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. No te preocupes, Sofía. Te ayudaremos a regresar con tus padres. El padre Tomás los condujo a la pequeña sacristía donde había un teléfono. Marcó un número y habló brevemente con alguien. Cuando colgó, su expresión era grave. La situación se está complicando, explicó. Parece que los padres de Sofía pusieron una denuncia por secuestro. Piensan que alguien la tomó a propósito para presionarlos por el tema de las tierras. Pero eso es absurdo, exclamó doña Carmen. La niña simplemente se perdió. Lo sé, pero entiende que están desesperados. Han ofrecido una recompensa muy generosa por cualquier información. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Quiero ir con mis papás, sollozó. Doña Carmen la abrazó, sintiendo cómo temblaba el pequeño cuerpo contra el suyo. Y te llevaremos con ellos, mijita, pero tenemos que hacerlo con cuidado. El padre Tomás les ofreció un poco de agua y galletas mientras pensaban qué hacer. Sofía comió en silencio, agotada por las horas de angustia. Lo mejor será que yo mismo los lleve a San Miguel, decidió el sacerdote. Tengo el carro parroquial y nadie sospechará de un padre llevando a una anciana y una niña. Doña Carmen asintió, aunque la idea de ir hasta San Miguel la intimidaba. Nunca había viajado tan lejos. Sus huevos quedarían sin vender, pero eso ahora parecía un detalle insignificante. Mientras esperaban que el padre Tomás preparara el vehículo, doña Carmen notó que Sofía observaba con curiosidad su canasto de huevos. «Nunca habías visto huevos recién puestos, ¿verdad?», preguntó la anciana. Sofía negó con la cabeza. «En casa los compramos en el supermercado. Vienen en cajas de cartón». Doña Carmen sonrió. «Estos son especiales. Los ponen mis gallinas que se alimentan de maíz y hierbas del campo. Son pequeños, pero tienen la yema más naranja y sabrosa que hayas probado jamás». Sacó uno con cuidado y lo puso en la mano de la niña. Sofía lo examinó con asombro, como si fuera un tesoro. «¿Cómo se llaman tus gallinas?», preguntó, olvidando momentáneamente su angustia. Doña Carmen le contó sobre cada una de sus 15 gallinas, describiéndolas con tanto detalle que casi parecían personas. Sofía escuchaba fascinada, riendo ocasionalmente con las anécdotas de la anciana. «Cuando era niña, mi abuela también tenía gallinas», comentó Sofía. «Pero luego nos mudamos a la ciudad y ya no pudo tenerlas». «¿Y tú recuerdas a esas gallinas?». «No, mi abuela murió cuando yo era muy pequeña». Doña Carmen vio algo en los ojos de la niña que le resultó familiar. Esa mezcla de tristeza y resignación que solo trae la pérdida temprana de un ser querido. «¿Sabes?», dijo la anciana, «algunas personas creen que cuando morimos no desaparecemos del todo. Nos convertimos en recuerdos que viven en el corazón de quienes nos amaron». Sofía la miró pensativa. «Entonces mi abuela vive en los recuerdos de mi papá y mi mamá». «Exactamente. Y también en los tuyos, aunque sean pequeñitos». El padre Tomás interrumpió la conversación anunciando que el carro estaba listo. Salieron por la puerta trasera de la iglesia para evitar miradas curiosas y subieron a un viejo sedán blanco con el escudo de la parroquia pintado en la puerta. El trayecto a San Miguel tomaría aproximadamente 1 hora por carreteras rurales. Doña Carmen, que nunca había estado en un automóvil por tanto tiempo, se aferró al asiento, nerviosa. Sofía, en cambio, parecía más tranquila ahora que avanzaban hacia el reencuentro con sus padres. El paisaje cambiaba gradualmente. Los pequeños campos de cultivo daban paso a extensiones más grandes de tierra, algunas ya abandonadas, otras con maquinaria moderna. «Todo esto ha cambiado mucho en los últimos años», comentó el padre Tomás. «Antes eran puras parcelas familiares.
Ahora hay cada vez más terrenos en manos de empresas. Doña Carmen miraba por la ventanilla, reconociendo algunos lugares de historias que le contaba su padre, pero que ella nunca había visto con sus propios ojos. ¿Es malo que cambie?, preguntó Sofía de repente. El padre Tomás y doña Carmen intercambiaron una mirada a través del espejo retrovisor. «El cambio no es malo por sí mismo, mijita», respondió la anciana después de un momento. «Lo malo es cuando el cambio beneficia solo a unos pocos y deja atrás a los demás». Sofía asintió, como si entendiera, aunque probablemente las implicaciones completas de esas palabras estaban más allá de su comprensión infantil. A medio camino, tuvieron que detenerse. Un grupo de campesinos había bloqueado la carretera con troncos y piedras. Enarbolaban las mismas pancartas que doña Carmen había visto frente a la comisaría. «Quédense aquí», indicó el padre Tomás. «Yo hablaré con ellos». Se acercó al bloqueo, su sotana negra ondeando con la brisa. Desde el carro, doña Carmen observaba cómo hablaba con los manifestantes, que parecían respetarlo a pesar de la tensión evidente. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, asustada nuevamente. «No te preocupes, mijita, el padre Tomás lo resolverá». Pero mientras decía estas palabras, doña Carmen vio que uno de los campesinos señalaba hacia el carro y otros se volvían a mirar. La expresión en sus rostros cambió. El padre Tomás gesticulaba, tratando de calmarlos. «Agáchate, mijita», susurró doña Carmen, empujando suavemente la cabeza de Sofía hacia abajo. Instantes después, varios hombres rodearon el vehículo. Uno golpeó la ventanilla con el puño. «Sabemos que llevan a la hija de Montero ahí dentro. Queremos hablar con ella». Doña Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Sofía temblaba a su lado, aferrándose a su vestido. Afuera, los rostros enfurecidos se pegaban a las ventanillas del carro, intentando ver en el interior. «Dios mío, protégenos», murmuró la anciana, abrazando a la niña. El padre Tomás intentaba razonar con los campesinos, pero su voz quedaba ahogada por los gritos. Uno de ellos, un hombre corpulento con un machete en la mano, parecía ser el líder. «Solo queremos hablar con ella, que le diga a su padre que no venderemos». Doña Carmen tomó una decisión. Con toda la dignidad que sus 82 años le conferían, abrió lentamente la puerta del carro. Se irguió, apoyándose en su bastón, y enfrentó a la multitud. «Ya basta. ¿Qué clase de hombres son ustedes que asustan a una criatura inocente?». Su voz, aunque vieja y quebradiza, poseía una autoridad que paralizó momentáneamente a los campesinos. Muchos la conocían o habían oído hablar de ella. Doña Carmen de las Piedras, la partera que había traído al mundo a medio pueblo, la curandera que conocía el remedio para cada mal. «Doña Carmen, no se meta en esto», dijo el hombre del machete, aunque con menos convicción. «Es un asunto serio». «¿Serio? ¿Te parece serio amenazar a una niña de 10 años? ¿Qué diría tu madre, Joaquín Méndez, la misma que yo ayudé a nacer cuando tu abuela casi se nos va en el parto?» El hombre bajó la mirada, avergonzado. Otros campesinos también parecieron reconsiderar su actitud. «La niña no tiene culpa de nada», continuó doña Carmen. «Se perdió en el mercado y el padre Tomás y yo solo queremos devolverla a sus padres. ¿Es eso un crimen?». Se hizo un silencio incómodo. Finalmente una mujer entre la multitud habló. «Doña Carmen tiene razón. No somos salvajes para asustar a una criatura». Varios asintieron, pero el hombre del machete no se daba por vencido. «Pero podríamos usar esta oportunidad para negociar directamente con Montero». Doña Carmen se plantó frente a él, sus ojos viejos pero fieros clavados en los suyos. «¿Y qué ejemplo darías a tus hijos, Joaquín? ¿Que está bien usar a una niña inocente como moneda de cambio? ¿Es esa la enseñanza que quieres dejarles?». El hombre dudó.
Miró alrededor y vio que el ánimo de la gente había cambiado. Lentamente bajó el machete. «Tienen 10 minutos para pasar», dijo finalmente. «Después volveremos a cerrar el camino». El padre Tomás suspiró aliviado. Rápidamente ayudó a doña Carmen a volver al carro, mientras algunos campesinos apartaban troncos y piedras para abrir un estrecho pasaje. «Eres una mujer valiente, doña Carmen», dijo el sacerdote cuando estuvieron nuevamente en marcha. La anciana no respondió. Toda la adrenalina que había sostenido su valentía se evaporaba, dejándola exhausta. «¿Estás bien?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Sí, mijita, solo un poco cansada». La niña tomó su mano arrugada entre las suyas pequeñas y suaves. «Gracias por defenderme. Nadie había hecho algo así por mí antes». Doña Carmen sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que nada tenía que ver con el calor del día. Continuaron el viaje en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El padre Tomás conducía con cautela, atento a cualquier otro obstáculo en el camino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las primeras casas de San Miguel aparecieron en el horizonte. Era un pueblo mucho más grande que Santa Rosa, con edificios de varios pisos, calles pavimentadas y semáforos. «¿Dónde está la comisaría?», preguntó doña Carmen. «En la plaza principal», respondió el padre Tomás. «Pero primero pasaremos por el hotel donde se están quedando los Montero. Es el único hotel decente del pueblo». El Hotel San Miguel era un edificio de 3 pisos pintado de amarillo pálido, con un pequeño jardín en la entrada. Al llegar vieron varias camionetas estacionadas frente a la entrada y un grupo de hombres con trajes, algunos con radios en la mano. «Deben ser guardaespaldas», comentó el padre Tomás. «Mejor me acerco yo primero y explico la situación». Estacionó a unos metros de distancia y se dirigió al hotel. Los hombres lo interceptaron de inmediato, pero al ver su sotana, parecieron relajarse un poco. Después de una breve conversación, uno de ellos entró corriendo al hotel. «Parece que tus papás están ahí», dijo doña Carmen a Sofía, que miraba ansiosamente por la ventanilla. Minutos después, un hombre y una mujer salieron precipitadamente del hotel. Ella lloraba. Él tenía el rostro tenso por la preocupación. Al ver al padre Tomás, corrieron hacia él. El sacerdote señaló hacia el carro. «Son mis papás», exclamó Sofía. Sin esperar, abrió la puerta y salió corriendo. «¡Sofía!», gritó la mujer, abriendo los brazos. La niña se lanzó hacia sus padres, que la abrazaron entre lágrimas. La escena conmovió a doña Carmen, que salió lentamente del carro, apoyada en su bastón. «Mi niña, mi pequeña», sollozaba la madre, cubriendo de besos el rostro de Sofía. El padre, un hombre alto y distinguido, estrechaba a su hija como si temiera que se desvaneciera. Después de esos primeros momentos de emoción, el padre de Sofía levantó la mirada y vio a doña Carmen. ¿Usted encontró a nuestra hija?», preguntó con voz entrecortada. «En el mercado de Santa Rosa», respondió la anciana. Estaba perdida y asustada. El hombre se acercó a ella, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No sé cómo agradecerle. Hemos pasado las horas más terribles de nuestra vida». «No hay nada que agradecer, señor. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». La madre de Sofía, una mujer elegante a pesar de su estado alterado, también se acercó. «Por favor, díganos su nombre». «Carmen Gutiérrez, de Las Piedras, pero todos me conocen como doña Carmen». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del hombre. «¿Las Piedras?» Es uno de los pueblos en la zona donde planeamos el desarrollo. Doña Carmen asintió, súbitamente incómoda. «He oído algo sobre eso, sí». El padre Tomás, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, intervino. «Creo que deberíamos entrar al hotel. Ha sido un día largo.
y doña Carmen necesita descansar. En el lobby del hotel, infinitamente más lujoso que cualquier lugar en el que doña Carmen hubiera estado antes, los padres de Sofía escucharon el relato completo de lo sucedido. Sus rostros expresaban horror al enterarse del bloqueo en la carretera. «Esos salvajes amenazaron a mi hija», exclamó el señor Montero furioso. «No son salvajes», corrigió suavemente doña Carmen. «Son personas asustadas que temen perder lo único que tienen». El hombre la miró con sorpresa, no acostumbrado a ser contradicho. «Los salvajes somos nosotros, papá», intervino Sofía inesperadamente. «Doña Carmen dice que para ellos sus tierras son como su familia y nosotros queremos quitárselas». Se hizo un silencio incómodo. El padre Tomás tosió discretamente. «Les sugiero que informen a la policía que la niña ha sido encontrada. Ya deben estar organizando una búsqueda». El señor Montero asintió y se dirigió a la recepción para hacer una llamada telefónica. Mientras tanto, la señora Montero ordenó que trajeran té y pastelillos. Sofía seguía pegada a doña Carmen, como si no quisiera separarse de ella. «¿De verdad tus gallinas tienen nombres?», preguntó la niña, retomando su conversación anterior. «Claro que sí, y cada una tiene su propia personalidad», respondió doña Carmen sonriendo. La señora Montero observaba el intercambio con curiosidad. «Parece que se han hecho amigas», comentó. «Su hija es una niña muy especial», dijo doña Carmen. «Inteligente y sensible». «Es cierto», suspiró la madre. «A veces pienso que somos nosotros quienes no estamos a su altura». El señor Montero regresó, informando que la policía se dirigía al hotel para tomar declaraciones formales. «¿Y qué hay de la recompensa?», preguntó a doña Carmen. «Ofrecimos 50,000 pesos por información sobre Sofía». La anciana parpadeó, sorprendida. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «No puedo aceptarlo, señor. No ayudé a la niña por dinero. Pero insisto, es lo menos que podemos hacer». Doña Carmen negó con la cabeza firmemente. «El dinero no lo es todo en esta vida, señor Montero. Hay cosas más importantes». El hombre la miró con una mezcla de confusión y respeto, como si estuviera frente a una especie rara y desconcertante. Sofía, que había estado escuchando, se acercó a su padre y le susurró algo al oído. El rostro del hombre cambió, pasando de la sorpresa a la reflexión. «Entiendo», dijo finalmente. «Quizás haya otra forma de mostrar nuestro agradecimiento». La policía llegó poco después. 2 oficiales tomaron declaraciones detalladas a todos los presentes. Doña Carmen respondió con paciencia a las preguntas, aunque se sentía incómoda bajo el escrutinio de las autoridades. Nunca había tenido que hablar con la policía antes. «¿Y dice usted que algunos campesinos intentaron detener su vehículo?», preguntó uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con bigote espeso. «Estaban asustados y confundidos», respondió doña Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No querían hacernos daño». El señor Montero resopló con incredulidad. «Llevaban machetes, por Dios. Deberían ser arrestados». «No creo que eso sea necesario», intervino el padre Tomás. La situación se resolvió pacíficamente gracias a doña Carmen. El oficial tomó algunas notas más y finalmente cerró su libreta. «Consideramos el caso cerrado entonces. La niña está a salvo, que es lo importante». Cuando la policía se marchó, doña Carmen se levantó de su asiento, apoyándose en su bastón. «Nosotros también deberíamos irnos», dijo, mirando al padre Tomás. «El día avanza y aún tengo que volver a casa». «Por favor, quédense a comer», insistió la señora Montero. «Es lo mínimo que podemos ofrecerles después de todo lo que han hecho». El padre Tomás miró a doña Carmen, que parecía indecisa. «Un buen almuerzo no nos vendría mal antes del viaje de regreso»,
comentó el sacerdote. La anciana asintió, aunque se sentía fuera de lugar en ese hotel elegante con sus pisos brillantes y sus lámparas de cristal. Los llevaron a un comedor privado, donde les sirvieron una comida que doña Carmen encontró excesivamente elaborada, con platos cuyos nombres no podía pronunciar y cubiertos cuya función desconocía. Observó discretamente a los demás para saber qué utensilio usar en cada momento. Sofía, sentada a su lado, le susurraba ayudas cuando la veía dudar. Durante la comida la conversación fluyó amenamente. El señor Montero, Eduardo, resultó ser menos intimidante de lo que parecía inicialmente. Les contó sobre el proyecto turístico que planeaba desarrollar en la región. Sería un complejo ecológico que preservaría gran parte del entorno natural, explicó con entusiasmo. Crearía al menos 200 empleos directos y muchos más indirectos. Suena impresionante, comentó el padre Tomás. Pero entiendo la preocupación de los pobladores. Esas tierras han pertenecido a las mismas familias por generaciones. Eduardo Montero asintió, su expresión volviéndose más seria. Lo entiendo, padre, de verdad, pero el progreso es inevitable. Esos pueblos están muriendo lentamente. Los jóvenes se van a las ciudades porque no hay oportunidades. Con este desarrollo, podrían quedarse, tener empleos dignos. ¿Y qué pasaría con las personas que viven actualmente en esas tierras?, preguntó doña Carmen, que había permanecido en silencio hasta entonces. Se les ofrecería una compensación justa, por supuesto, más que justa, diría yo. Pero no es solo cuestión de dinero, señor Montero, continuó la anciana. Para muchos esa tierra es su identidad, su historia. No pueden simplemente tomar un cheque e irse a vivir a otro lugar. Eduardo la miró con renovado interés. Usted es una mujer sabia, doña Carmen, y tiene razón, por supuesto. Es por eso que nuestra propuesta incluye la posibilidad de que los pobladores participen en el proyecto, no solo como empleados, sino como socios minoritarios. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó el padre Tomás. Significa que recibirían una parte de las ganancias del complejo turístico, serían propietarios en pequeña escala. Doña Carmen reflexionó sobre esto. Sonaba razonable, pero había algo que no terminaba de encajar. ¿Y por qué entonces hay tanta resistencia?, preguntó finalmente. El rostro de Eduardo se ensombreció ligeramente. Francamente, creo que ha habido mucha desinformación. Y quizás nuestra aproximación no ha sido la mejor. Contratamos intermediarios locales para las negociaciones y ahora me pregunto si fueron lo suficientemente claros o respetuosos. Carolina, la esposa de Eduardo, que había estado escuchando atentamente, intervino. Eduardo ha trabajado muy duro en este proyecto. Es su sueño crear algo que beneficie tanto a los inversionistas como a las comunidades locales, pero admito que tal vez hemos estado demasiado distantes. Debimos involucrarnos personalmente desde el principio. Sofía, que había estado inusualmente callada, de repente habló. «Papá, ¿por qué no le muestras a doña Carmen los planos del proyecto? Los que están en tu laptop». Eduardo pareció sorprendido por la sugerencia, pero asintió. Sacó una computadora portátil de un maletín y la abrió sobre la mesa, una vez que retiraron los platos del almuerzo. «Este es el diseño preliminar», explicó, mostrando imágenes tridimensionales del complejo. Como pueden ver, hemos planeado integrar la arquitectura con el paisaje natural. Las cabañas están dispersas entre los árboles. No hay grandes edificios que rompan con el entorno. Doña Carmen se inclinó para ver mejor. Aunque la tecnología le resultaba completamente ajena, podía reconocer, sin embargo, el paisaje representado en las imágenes. Eran las colinas y los valles que ella conocía desde su infancia, ahora transformados con estructuras elegantes pero discretas.
Parece bonito, admitió. Pero, ¿qué pasaría con el acceso al río? Nuestra gente ha pescado ahí por generaciones. Eduardo parecía impresionado por la pregunta específica. El acceso al río permanecería abierto para los pobladores locales. De hecho, parte del atractivo turístico sería organizar expediciones de pesca con guías locales. A medida que Eduardo continuaba explicando los detalles del proyecto, doña Carmen comenzó a ver que no era tan terrible como los rumores habían sugerido. Ciertamente, significaría un cambio radical para la región, pero quizás no necesariamente para peor. Todo esto suena muy bien sobre el papel, señor Montero, dijo finalmente el padre Tomás. Pero la realidad es que existe una gran desconfianza en los pueblos. Han visto demasiados proyectos que prometían beneficios y terminaron explotando a la gente y a la tierra. Eduardo suspiró, cerrando la laptop. Tiene razón, padre. La confianza se gana con acciones, no con palabras o imágenes bonitas en una computadora. En ese momento, Sofía tocó suavemente el brazo de su padre. Papá, ¿recuerdas lo que te dije antes sobre cómo podríamos agradecer a doña Carmen? Eduardo miró a su hija y luego a la anciana. Sus ojos se iluminaron como si acabara de tener una revelación. Doña Carmen, dijo con renovada energía, quizás usted podría ayudarnos a resolver este problema. ¿Yo? La anciana estaba genuinamente sorprendida. ¿Cómo podría yo ayudar en algo así? Usted conoce a esa gente. Confían en usted como demostraron hoy en la carretera. Si pudiera explicarles nuestra verdadera intención, mostrarles los planes detallados, quizás. Quiere que sea su intermediaria, concluyó doña Carmen, entendiendo finalmente. No exactamente. Quiero que sea nuestra asesora, que nos ayude a entender las verdaderas necesidades y preocupaciones de la comunidad. Y sí, también que nos ayude a comunicarnos mejor con ellos. Doña Carmen estaba atónita. Nunca en su vida había imaginado que alguien como Eduardo Montero, un empresario rico y poderoso, le pediría consejo. No sé si soy la persona adecuada para eso, señor Montero. Soy solo una vieja campesina. Es precisamente por eso que eres perfecta, doña Carmen. Intervino Sofía con entusiasmo infantil. Sabes cosas que mis papás no saben. Entiendes a la gente del pueblo. Carolina sonrió ante la intervención de su hija. Mi hija tiene razón. A veces los niños ven las cosas con mayor claridad que los adultos. El padre Tomás, que había estado observando el intercambio con interés, añadió, creo que es una excelente idea. Doña Carmen podría ser el puente que se necesita. La anciana miraba a todos, abrumada por la situación. ¿Cómo había pasado de vender huevos en el mercado a estar en medio de una negociación que afectaría el futuro de toda la región? Necesitaría pensarlo, dijo finalmente. No es una decisión que pueda tomar así de repente. Eduardo asintió respetuosamente. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite, pero sinceramente, después de lo que ha pasado hoy, estoy convencido de que usted es exactamente la persona que necesitamos. El camino de regreso a las piedras fue silencioso. El padre Tomás conducía, lanzando ocasionalmente miradas de reojo a doña Carmen, que permanecía absorta en sus pensamientos. Los últimos rayos del sol teñían de naranja el paisaje, creando largas sombras a lo largo del camino de tierra. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente el sacerdote, rompiendo el silencio. Doña Carmen suspiró, sus manos arrugadas descansando sobre el canasto de huevos que ahora estaba casi vacío. Los Montero habían insistido en comprarle la mayoría, pagando 10 veces su valor real. No lo sé, padre. Todo ha pasado tan rápido. Esta mañana solo era una vieja vendiendo huevos en el mercado. ¿Y ahora? Ahora eres la persona que podría ayudar a resolver uno de los conflictos más importantes
que ha enfrentado esta región en décadas, completó el padre Tomás con una sonrisa. ¿Cómo podría yo? No tengo educación, apenas sé leer y escribir. La educación formal no es lo mismo que la sabiduría, doña Carmen. Usted conoce a esta gente, conoce la tierra. Y lo más importante, tiene la confianza de ambas partes. La anciana miró por la ventanilla. Ya podía distinguirse a lo lejos el campanario de la iglesia de las Piedras, iluminado por los últimos rayos del sol. ¿Y si cometo un error? ¿Y si al final la gente pierde sus tierras y el proyecto resulta ser un fracaso? Ese es el peso de la responsabilidad, respondió el sacerdote, pero piense en la alternativa. Si no interviene, es muy probable que el conflicto empeore. Ya vio lo que sucedió hoy en la carretera. Doña Carmen asintió lentamente. Las imágenes del día daban vueltas en su cabeza. Sofía perdida en el mercado, los campesinos furiosos en la carretera, Eduardo Montero mostrando sus planos, la propuesta inesperada. El señor Montero parece sincero, dijo finalmente. Yo también lo creo, y su esposa e hija son buenas personas. Pero necesitan a alguien que les ayude a entender la realidad local, alguien que traduzca sus buenas intenciones a un lenguaje que la gente de aquí pueda comprender y aceptar. Cuando llegaron a las Piedras, ya había caído la noche. El pequeño pueblo parecía dormir bajo un manto de estrellas. El padre Tomás detuvo el carro frente a la casa de doña Carmen. Gracias por traerme, padre. Ha sido un día inolvidable. Descanse, doña Carmen, y recuerde que cualquiera que sea su decisión, cuenta con mi apoyo. La anciana bajó del vehículo con dificultad, rechazando gentilmente la ayuda del sacerdote. Aunque estaba exhausta, mantenía esa dignidad silenciosa que había sido su sello toda la vida. Al entrar en su casa, Canelo la recibió con ladridos entusiastas. Doña Carmen lo acarició, agradecida por su compañía. Ya, viejo amigo, tengo mucho que contarte. Encendió la lámpara de aceite que mantenía junto a su cama y se sentó en la vieja mecedora que había pertenecido a su madre. Mientras se balanceaba suavemente, dejó que su mente repasara los eventos del día. Sofía, con su vestido caro y sus ojos asustados, tan vulnerable a pesar de todo el dinero de sus padres. Los campesinos en la carretera, furiosos pero también temerosos, defendiendo lo único que tenían. Eduardo Montero, un hombre poderoso pero que había parecido genuinamente interesado en hacer las cosas bien. ¿Realmente podía confiar en él? ¿O estaba siendo ingenua? ¿Qué harías tú, Esteban?, murmuró, como si su difunto esposo pudiera escucharla desde el más allá. Casi podía oír su respuesta. Confía en tu corazón, Carmen. Nunca te ha fallado. Con ese pensamiento, se quedó dormida en la mecedora, vencida por el cansancio. La noticia de lo ocurrido se extendió por las Piedras como fuego en pasto seco. A la mañana siguiente, cuando doña Carmen salió a alimentar a sus gallinas, encontró a doña Jimena, su vecina más cercana, esperándola en el portal. «Ay, doña Carmen, cuénteme si es cierto lo que dicen. ¿De verdad encontró a la hija de esos ricos que quieren comprar nuestras tierras?» Antes de que pudiera responder, aparecieron don Matías y su esposa, seguidos por otros vecinos. En minutos, el pequeño patio de doña Carmen estaba lleno de gente curiosa y preocupada. A ver, dijo doña Carmen, levantando las manos para pedir silencio. Uno, por favor. Sí, es cierto que encontré a una niña perdida en el mercado de Santa Rosa. Y sí, resultó ser la hija del señor Montero. Un murmullo recorrió la multitud, y es verdad que habló con él, que le pidió que fuera su... Don Matías buscaba la palabra. Su asesora, completó doña Carmen. Sí, eso pasó también. Otro murmullo, más intenso esta vez.
No puede hacer eso, doña Carmen. Mas, exclamó una mujer, sería como traicionar al pueblo. Esos ricos solo quieren aprovecharse de usted, añadió otro vecino. Doña Carmen observó los rostros preocupados y enojados a su alrededor. Eran sus vecinos, sus amigos de toda la vida. Sentía su miedo, su indignación, pero también percibía algo más: esperanza. Esperanza de que alguien finalmente pudiera interceder por ellos, hacer que se escucharan sus voces. No he aceptado nada todavía, dijo con firmeza, pero quiero que sepan algo. El señor Montero me mostró sus planes. No son tan terribles como los rumores sugieren. Claro que diría eso, interrumpió don Rodrigo, el mismo hombre que había sido hostil con Sofía en el mercado. La han engañado con palabras bonitas. ¿Me estás llamando ingenua, Rodrigo?, preguntó doña Carmen, clavando sus ojos en él. El hombre bajó la mirada, avergonzado. No, doña Carmen, nunca diría eso, pero usted no conoce a esta gente como nosotros. ¿Y tú los conoces mejor?, replicó la anciana. ¿Has hablado con ellos? ¿Has visto sus planos? ¿Conoces a su hija? Rodrigo guardó silencio. Lo que vi, continuó doña Carmen, es un proyecto que podría traer beneficios a Las Piedras. Empleos, mejores caminos, quizás incluso una clínica decente donde no tengamos que depender de hierbas y remedios caseros cuando alguien está gravemente enfermo. ¿Y qué hay de nuestras tierras?, preguntó alguien desde el fondo. Nadie va a quitarles nada a la fuerza. El señor Montero habló de compensaciones justas y de la posibilidad de que la gente del pueblo participe como socia del proyecto. ¿Socios? ¿Nosotros? La incredulidad era palpable. Doña Carmen suspiró. Era exactamente lo que temía. Décadas de desconfianza no se borraban con unas cuantas promesas. Miren, dijo finalmente, no he decidido si ayudaré al señor Montero o no, pero si lo hago, será porque creo que es lo mejor para todos nosotros. Nunca en mis 82 años he hecho algo que perjudique a este pueblo, y no voy a empezar ahora. Sus palabras parecieron calmar un poco los ánimos. Los vecinos comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos. Don Matías, uno de los ancianos más respetados después de doña Carmen, se quedó atrás. Carmen, dijo, usando su nombre de pila, algo que solo se permitían los más cercanos, sabes que confiamos en ti, pero esto es grande, muy grande. Si te involucras, estarás en medio de fuerzas que pueden aplastarte. Lo sé, Matías, créeme que lo sé. Si decide ayudarlos, continuó el anciano, no estará sola. Algunos de nosotros entendemos que el cambio es inevitable. Lo importante es asegurarnos de que sea un cambio que nos beneficie a todos, no solo a unos pocos. Doña Carmen sintió una oleada de gratitud hacia su viejo amigo. Gracias, Matías. Eso significa mucho para mí. Cuando el último de los vecinos se marchó, doña Carmen se quedó sola con sus pensamientos y sus gallinas. La Pintada, su favorita, se acercó para picotear cerca de sus pies. ¿Tú qué crees, Pintada?, murmuró la anciana. ¿Debería meterme en este lío o quedarme tranquila criando gallinas hasta que me llegue la hora? La gallina simplemente siguió picoteando, indiferente a los dilemas humanos. 3 días después, un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa de doña Carmen. Era un vehículo elegante pero discreto, muy diferente a la ostentosa camioneta que había visto pasar aquella mañana en el camino a Santa Rosa. Del auto descendió Eduardo Montero, vestido de manera sencilla con jeans y una camisa de algodón, muy distinto al ejecutivo de traje que había conocido en el hotel. «Buenos días, doña Carmen», saludó con respeto, quitándose el sombrero que llevaba para protegerse del sol. «Espero no importunarla». La anciana, que estaba sentada en su portal desgranando maíz para sus gallinas, lo observó con curiosidad. «Buenos días, señor Montero. No lo esperaba por aquí».
Pensé que sería mejor hablar personalmente que enviar un mensaje con el padre Tomás. ¿Puedo sentarme? Doña Carmen asintió, señalando un pequeño banco de madera junto a ella. Eduardo se sentó, visiblemente incómodo en aquel asiento rústico, pero haciendo un esfuerzo por parecer relajado. «Hermoso lugar», comentó mirando alrededor. «Tan tranquilo, tan auténtico». «Es mi hogar», respondió simplemente doña Carmen. «No tiene lujos, pero nunca me ha faltado lo esencial». Eduardo observó la casa de adobe, el pequeño huerto en la parte trasera, las gallinas que se paseaban libremente por el patio. Todo ello tan diferente del mundo al que estaba acostumbrado. «¿Ha pensado en mi propuesta?», preguntó finalmente. Doña Carmen dejó a un lado el maíz que estaba desgranando y miró directamente a Eduardo. «He pensado mucho, señor Montero, y tengo algunas condiciones si voy a ayudarle». Eduardo pareció sorprendido, pero asintió. «La escucho». «Primero, quiero ver todos los documentos relacionados con el proyecto. Todos, no solo los bonitos dibujos que me mostró en su computadora, sino los papeles legales, los contratos, todo. Por supuesto, aunque debo advertirle que son documentos complejos, con lenguaje legal». «Encontraré quien me los explique», interrumpió doña Carmen. «El padre Tomás estudió leyes antes de hacerse sacerdote». Eduardo asintió, impresionado por la astucia de la anciana. «Segundo», continuó ella, «quiero que organice una reunión con todos los propietarios de tierras afectados, no solo con los líderes o representantes, sino con todos. Y quiero que usted personalmente explique el proyecto, no a través de intermediarios. Eso podría ser complicado. Hay mucha hostilidad. Precisamente por eso, si quiere ganarse su confianza, debe dar la cara». Eduardo reflexionó un momento y luego asintió nuevamente. «De acuerdo. ¿Algo más?» «Sí, quiero que su hija venga a visitarme». Esta petición pareció descolocar a Eduardo. «¿Sofía? ¿Por qué?» Doña Carmen sonrió levemente. «Porque quiero que conozca cómo vivimos aquí. Y porque creo que tiene un buen corazón. A veces los niños ven cosas que los adultos pasamos por alto». Eduardo sonrió también, recordando cómo Sofía había insistido en que doña Carmen era especial. «Estoy seguro de que estará encantada de visitarla. No ha dejado de hablar de usted desde que regresamos a San Miguel». «Bien, entonces tenemos un acuerdo». «Así parece». Eduardo extendió su mano. «Gracias, doña Carmen. No se arrepentirá». La anciana estrechó su mano con firmeza sorprendente para alguien de su edad. «Eso espero, señor Montero, por el bien de todos». Cuando Eduardo se marchó, doña Carmen permaneció sentada en su portal, observando cómo el polvo levantado por el automóvil se asentaba lentamente. Había tomado una decisión que cambiaría no solo su vida, sino posiblemente el futuro de todo el pueblo. Era aterrador y emocionante a la vez. Canelo se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de la anciana, como si percibiera su inquietud. «Ya está hecho, viejo amigo», murmuró acariciando las orejas del perro. «Que Dios nos ayude a todos». La noticia de que doña Carmen había aceptado convertirse en asesora de los Montero se propagó rápidamente por Las Piedras y los pueblos vecinos. Las reacciones fueron mixtas. Algunos veían en ella una traidora que se había vendido a los ricos. Otros, una mediadora que podría proteger sus intereses. El padre Tomás, fiel a su palabra, la apoyó incondicionalmente. Pasó horas explicándole los complejos documentos legales que Eduardo le había enviado, traduciendo el lenguaje jurídico a términos que ella pudiera entender. «Este párrafo aquí», señalaba el sacerdote, «habla sobre las compensaciones en caso de expropiación, y esta parte detalla cómo se distribuirían las ganancias si los propietarios deciden convertirse en socios». Doña Carmen escuchaba atentamente,
haciendo preguntas sorprendentemente incisivas para alguien sin educación formal. ¿Y qué pasa si el proyecto fracasa? ¿Los pobladores perderían sus tierras de todas formas? El padre Tomás revisó cuidadosamente el contrato. No está especificado. Es una buena observación, doña Carmen. Deberíamos pedir que incluyan una cláusula de protección en ese caso. La anciana asintió, satisfecha. Estaba aprendiendo rápidamente. Una semana después de la visita de Eduardo, tal como habían acordado, el hombre regresó a las piedras. Esta vez no venía solo. Sofía bajó del auto corriendo, seguida por Carolina, que caminaba con más cautela, claramente fuera de su elemento en aquel entorno rural. «Doña Carmen», exclamó la niña, abrazando a la anciana como si fueran viejas amigas. «Le traje algo». Sofía le entregó un paquete envuelto en papel colorido. Doña Carmen lo desenvolvió con cuidado, revelando un libro con ilustraciones de diferentes razas de gallinas. «Pensé que le gustaría», explicó Sofía. «Tiene fotos de gallinas de todo el mundo, con sus nombres y características». Doña Carmen hojeó el libro, genuinamente encantada a pesar de que apenas podía leer los textos. «Es precioso, mijita». «Gracias». Carolina se acercó, ofreciendo también un regalo. Una canasta con productos gourmet que doña Carmen apenas reconoció. «Son especialidades de la ciudad», explicó la mujer. «Pensé que podría disfrutarlas». «Muy amable», respondió doña Carmen, aunque dudaba que fuera a apreciar aquellos manjares sofisticados. «Pasen, por favor. He preparado un poco de atole». Los Montero entraron en la humilde casa de adobe. Eduardo parecía incómodo, pero hacía un esfuerzo por disimularlo. Carolina observaba todo con curiosidad, como si estuviera en un museo etnográfico. Sofía, por el contrario, se movía con naturalidad, fascinada por cada detalle. «¿Puedo ver a sus gallinas?», preguntó entusiasmada. «Claro, mijita, están en el patio trasero, pero ten cuidado, a la presumida no le gustan los extraños». Mientras Sofía salía al patio acompañada por el padre Tomás, que acababa de llegar, doña Carmen sirvió el atole en tazas de barro. Eduardo y Carolina lo probaron con cautela, pero parecieron apreciarlo. «Es delicioso», comentó Carolina con genuina sorpresa. «¿Qué lleva?» «Maíz, canela, piloncillo y un toque especial que solo conocemos las abuelas», respondió doña Carmen con una sonrisa. Eduardo sacó de su maletín una carpeta con documentos. «He revisado los contratos con nuestros abogados, incorporando las observaciones que usted y el padre Tomás hicieron. Creo que ahora responden a todas sus preocupaciones». Doña Carmen tomó la carpeta, pero no la abrió. «Se lo agradezco, señor Montero. El padre los revisará conmigo más tarde. Pero ahora hay un asunto más urgente: la reunión con los propietarios de tierras». Eduardo asintió. «Estamos preparados para ello. He pensado que podríamos organizarla para el próximo domingo después de la misa. Así garantizaríamos una buena asistencia». «Me parece bien, pero debe entender que no será fácil. Hay mucha desconfianza, mucho miedo». «Lo entiendo», respondió Eduardo, «pero confío en que con su ayuda podremos superar esos obstáculos». Desde fuera les llegaban las risas de Sofía, que aparentemente había logrado ganarse la confianza incluso de la presumida. «Su hija es especial», comentó doña Carmen. «Tiene un don para conectar con los seres vivos». Carolina sonrió con orgullo maternal. «Siempre ha sido así. Tiene una sensibilidad única. Cuídenla bien», dijo doña Carmen con repentina seriedad. «Hay riquezas que no pueden comprarse con dinero». Eduardo y Carolina intercambiaron una mirada, como si las palabras de la anciana hubieran tocado algo profundo en ellos. En ese momento, Sofía entró corriendo, con una pluma de gallina en el pelo y el rostro iluminado de emoción. «Mamá, papá, la presumida me dejó acariciarla, y miren lo que me dio».
Mostraba en su palma un pequeño huevo. «Es su primer huevo», explicó el padre Tomás, que entraba tras ella. «Al menos según doña Carmen, que conoce a cada gallina mejor que a muchas personas». «Es un honor», dijo doña Carmen. «La presumida no regala sus huevos a cualquiera». Sofía miraba el huevo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «¿Puedo llevármelo?», preguntó. «Claro que sí, mijita. Es tuyo». La niña se acercó a doña Carmen y, para sorpresa de todos, le dio un beso en la mejilla. «Gracias por todo, doña Carmen, por salvarme en el mercado, por hablar con mis papás, por presentarme a sus gallinas». La anciana, conmovida, acarició el cabello de la niña. «Gracias a ti, Sofía, me has recordado algo que casi había olvidado, que a veces los cambios, aunque dan miedo, pueden traer cosas buenas». El domingo llegó con un cielo despejado y un sol radiante, como si hasta el clima quisiera cooperar con el importante encuentro que estaba por producirse. La iglesia de las piedras, una construcción sencilla de piedra y madera que databa de la época colonial, estaba más llena que de costumbre. No solo asistían los feligreses habituales, sino también personas de los pueblos vecinos, atraídos por la noticia de que después de la misa se llevaría a cabo la reunión con Eduardo Montero. El padre Tomás, consciente de la tensión que flotaba en el ambiente, centró su homilía en la importancia del diálogo y la comprensión mutua. Sin mencionarlo directamente, era evidente que se refería a la situación que enfrentaba la comunidad. «A veces», dijo el sacerdote, mirando a los asistentes, «Dios pone en nuestro camino oportunidades disfrazadas de desafíos, y es nuestra responsabilidad discernir con sabiduría, sin dejarnos llevar por el miedo ni por falsas promesas». Desde su lugar en el primer banco, doña Carmen escuchaba atentamente. A su lado estaba Sofía, que había insistido en sentarse junto a ella en lugar de con sus padres, quienes ocupaban el banco del otro lado del pasillo. La niña sostenía en sus manos un pequeño huevo pintado con colores brillantes, el regalo de la presumida, que había decorado cuidadosamente para la ocasión. Cuando la misa terminó, la tensión en el aire era palpable. El padre Tomás invitó a todos a pasar al patio trasero de la iglesia, donde se habían dispuesto bancas y sillas en semicírculo. En el centro, una pequeña tarima improvisada serviría para que los oradores se dirigieran a la multitud. Eduardo Montero, vestido con ropa sencilla pero elegante, esperaba junto a su esposa. Sus guardaespaldas se mantenían a una distancia discreta, pero visiblemente alerta. La gente del pueblo tomaba asiento lentamente, algunos con expresiones hostiles, otros simplemente curiosos. El padre Tomás fue el primero en hablar. «Hermanos y hermanas, estamos aquí para dialogar sobre el futuro de nuestras tierras y nuestra comunidad. Les pido que escuchen con mente abierta y corazón sincero. Recuerden que todos queremos lo mejor para las piedras y los pueblos vecinos». Luego se dio la palabra a doña Carmen, cuya presencia en la tarima provocó un murmullo de respeto. A pesar de su estatura pequeña y su cuerpo frágil, había algo imponente en ella. «Buenos días a todos», comenzó. «Me conocen desde hace años. Algunos de ustedes nacieron en mis manos cuando era partera. A otros los he ayudado con remedios para sus males. Nunca les he mentido. Nunca les he fallado». Hizo una pausa, observando los rostros familiares. «Hoy estoy aquí porque creo que tenemos una oportunidad. No es perfecta, no está libre de riesgos, pero es una oportunidad. He pasado días estudiando los planes del señor Montero con la ayuda del padre Tomás. He pedido cambios, garantías para proteger a nuestro pueblo, y el señor Montero ha escuchado». Algunos murmullos se elevaron entre la multitud, pero nadie interrumpió. «Ahora les pido que escuchen. No tienen que estar de acuerdo.
No tienen que decidir hoy, pero escuchen con la misma mente abierta con la que yo escuché. Con estas palabras, doña Carmen cedió el lugar a Eduardo Montero. El empresario subió a la tarima con una carpeta en las manos y una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. Gracias, doña Carmen, padre Tomás, comenzó, y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Eduardo desplegó sobre una mesa varios planos y documentos. Quiero mostrarles exactamente lo que planeamos hacer con el proyecto turístico, no a través de intermediarios, no con palabras vagas, sino con detalles concretos. Durante la siguiente media hora, Eduardo explicó el proyecto con una claridad que sorprendió a muchos. Habló de las cabañas ecológicas que respetarían el entorno natural, del centro cultural que preservaría las tradiciones locales, de los empleos que se crearían no solo en construcción sino en administración, mantenimiento, guías turísticos, cocina tradicional. Y lo más importante, enfatizó, nadie será obligado a vender. Ofrecemos 3 opciones: venta directa a un precio justo determinado por tasadores independientes, participación como socios con un porcentaje de las ganancias, o mantener sus tierras tal como están, sin ninguna presión. Esta última afirmación provocó exclamaciones de sorpresa. Muchos habían asumido que el proyecto implicaría expropiaciones forzosas. Además, continuó Eduardo, hemos incorporado en los contratos una cláusula especial sugerida por doña Carmen y el padre Tomás. Si el proyecto fracasara, las tierras volverían a sus propietarios originales sin costo alguno. Un murmullo recorrió la multitud. Aquello cambiaba las cosas significativamente. Cuando Eduardo terminó su presentación, se abrió un turno de preguntas. Como era de esperar, no faltaron las intervenciones hostiles. ¿Y cómo sabemos que cumplirá lo que promete?, preguntó don Rodrigo, el mismo hombre que había sido agresivo con Sofía en el mercado. Es una pregunta válida, respondió Eduardo. Los contratos serán revisados por abogados que ustedes elijan, pagados por nosotros pero trabajando para ustedes. Y habrá un comité de supervisión compuesto por miembros de la comunidad, entre ellos doña Carmen, si ella acepta. Doña Carmen, sorprendida por esta propuesta que no había sido discutida previamente, asintió lentamente. Otra mujer, doña Lupe, conocida por su carácter fuerte, se levantó. Usted habla de empleos, pero ¿qué tipo de empleos? Limpiando baños, cargando maletas. Nosotros no queremos ser sirvientes en nuestras propias tierras. Eduardo pareció momentáneamente descolocado, pero Carolina Montero tomó la palabra. Comprendo su preocupación, dijo con voz suave pero firme, y tiene toda la razón en expresarla. No queremos que sean sirvientes, queremos que sean socios, colaboradores. Los puestos administrativos, de guías especializados, de gestión cultural, estarán abiertos para la gente local. De hecho, ¿quién mejor que ustedes para mostrar y explicar la belleza y la cultura de esta región a los visitantes? Su respuesta pareció apaciguar a doña Lupe, que volvió a sentarse con expresión pensativa. Las preguntas y respuestas continuaron por más de una hora. Algunos pobladores parecían cada vez más convencidos, otros mantenían su escepticismo. Don Matías, el anciano que había ofrecido su apoyo a doña Carmen días atrás, pidió finalmente la palabra. He vivido 80 años en estas tierras, dijo con voz cascada pero firme. He visto promesas que se cumplieron y otras que se convirtieron en mentiras. No puedo decir si confío plenamente en el señor Montero o su proyecto. Hizo una pausa mirando a su alrededor. Pero sí confío en doña Carmen. Si ella está dispuesta a supervisar esto, a velar por nuestros intereses, entonces estoy dispuesto a escuchar más. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Doña Carmen se sonrojó levemente,
conmovida por la confianza de su viejo amigo. Eduardo, percibiendo que el momento era propicio, hizo un anuncio inesperado. Hay algo más que quiero compartir con ustedes. Inspirados por la sugerencia de doña Carmen, mi esposa y yo hemos decidido establecer una fundación para preservar la cultura local. Esta fundación financiará proyectos educativos, de salud y de conservación ambiental en la región, independientemente de si el proyecto turístico avanza o no. Esta revelación generó un silencio sorprendido, seguido de un creciente murmullo de interés. Los detalles se están trabajando, continuó Eduardo, pero queríamos anunciarlo hoy como muestra de nuestro compromiso con el bienestar de esta comunidad. Doña Carmen observaba atentamente las reacciones de la gente. Veía dudas, esperanzas, miedos, pero sobre todo veía algo que no había visto en mucho tiempo en Las Piedras: posibilidad. La posibilidad de un futuro diferente, quizás mejor. Cuando la reunión finalmente concluyó, la gente se dispersó en pequeños grupos, discutiendo animadamente lo que acababan de escuchar. Nadie parecía indiferente. El proyecto de los Montero, fuera cual fuera su desenlace, ya había conseguido algo importante: despertar a un pueblo adormecido por años de estancamiento y resignación. Eduardo se acercó a doña Carmen, que conversaba con el padre Tomás. «¿Cómo cree que fue?», preguntó, visiblemente agotado pero esperanzado. «Ha sido un buen comienzo», respondió la anciana. «La gente escuchó, que era lo importante. Ahora necesitan tiempo para procesar todo esto, para hablar entre ellos, para tomar decisiones». «¿Y usted, doña Carmen? ¿Qué decisión ha tomado?». La anciana miró hacia donde Sofía jugaba con otros niños del pueblo, enseñándoles el huevo pintado, todos riendo juntos sin las barreras que separaban a sus padres. «Ya tomé mi decisión el día que acepté hablar con usted», dijo finalmente. «Estoy comprometida con este proceso, señor Montero, por el bien de todos». Los meses siguientes transformaron Las Piedras de maneras que nadie hubiera imaginado. Tras la reunión en la iglesia, los acontecimientos se desarrollaron con una mezcla de cautela y entusiasmo. La mayoría de los propietarios habían optado por la opción de sociedad, manteniendo sus tierras, pero permitiendo el desarrollo del proyecto turístico en ellas a cambio de un porcentaje de las ganancias. Algunos, principalmente los más ancianos y recelosos, se habían negado a participar y, tal como prometió, Eduardo Montero respetó su decisión sin presiones. Doña Carmen se encontró desempeñando un papel que jamás habría soñado a sus 82 años: mediadora, consejera y, en cierto modo, guardiana de las promesas hechas a su pueblo. Cada semana se reunía con Eduardo o alguno de sus representantes para revisar avances, discutir problemas y asegurarse de que se respetaran los acuerdos. El cambio más visible era la construcción que había comenzado en las afueras del pueblo. Los arquitectos, siguiendo las directrices de Eduardo pero también escuchando las sugerencias de los locales, diseñaron cabañas que se integraban armoniosamente con el paisaje. Utilizaban materiales de la región y técnicas tradicionales combinadas con tecnología moderna para garantizar comodidad sin perturbar el entorno. «Mire, doña Carmen», le decía Joaquín Méndez, el mismo hombre que había amenazado con su machete durante el bloqueo de la carretera y que ahora trabajaba como supervisor de obra. «Estamos usando la técnica de adobe mejorado que nuestros abuelos conocían, pero con refuerzos que la hacen más resistente a los temblores». Doña Carmen observaba con asombro cómo las manos callosas de los campesinos, acostumbradas a empuñar azadones y machetes, ahora manejaban planos y niveles con creciente habilidad. Eduardo había cumplido su promesa de capacitar a los locales, trayendo expertos que enseñaban no solo construcción, sino también administración, contabilidad, atención al cliente
idiomas. La fundación anunciada por los Montero se había materializado con sorprendente rapidez. Carolina, que resultó tener experiencia en organizaciones sin fines de lucro, la dirigía personalmente. Ya habían establecido una pequeña clínica en Las Piedras, equipada con tecnología básica pero vital, y habían iniciado un programa de becas para que los jóvenes pudieran estudiar en la ciudad. No todo era perfecto, por supuesto. Surgían conflictos, malentendidos, momentos de tensión. Un grupo de opositores, liderados por Rodrigo, seguía desconfiando de los Montero, y cualquier problema, por pequeño que fuera, era magnificado como prueba de sus malas intenciones. Una tarde particularmente calurosa, doña Carmen regresaba de supervisar los avances en la construcción cuando encontró a un grupo de personas discutiendo acaloradamente frente a la tienda de abarrotes. «¿Lo ven? Les dije que esto pasaría», gritaba Rodrigo, sosteniendo lo que parecía ser un documento. «Nos están engañando». Doña Carmen se acercó apoyándose en su bastón. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con la autoridad que solo los años pueden conferir. «Esto sucede», respondió Rodrigo, agitando el papel frente a ella. «Una modificación al contrato. Quieren cambiar los términos después de que firmamos». Doña Carmen tomó el documento y lo examinó. Efectivamente, era una propuesta de modificación enviada por la empresa de los Montero. «Vamos a la iglesia», decidió. «Llamaré al padre Tomás para que nos ayude a entender esto». En la sacristía, el padre Tomás estudió detenidamente el documento mientras Rodrigo y otros propietarios preocupados esperaban. «No veo nada alarmante aquí», dijo finalmente el sacerdote. «Es una modificación técnica sobre el sistema de drenaje. El original pasaba por terrenos que resultaron tener un acuífero subterráneo, así que proponen redirigirlo para evitar posible contaminación». «¿Ven?», insistió Rodrigo. «Contaminación, lo sabía». «Al contrario», corrigió el padre Tomás. «Están modificando el plan precisamente para evitar cualquier daño ambiental. Es una buena señal». Rodrigo no parecía convencido, pero los demás propietarios se relajaron visiblemente. «De todas formas», añadió doña Carmen, «llamaré a Eduardo para discutir esto directamente, y exigiré que en el futuro cualquier modificación, por pequeña que sea, se comunique personalmente, no con documentos que pueden malinterpretarse». Esa noche, mientras doña Carmen alimentaba a sus gallinas, recibió una visita inesperada. Un automóvil se detuvo frente a su casa, y de él bajaron no solo Eduardo, sino también Carolina y Sofía. «Lamento mucho el malentendido», se disculpó Eduardo nada más verla. «Vine en cuanto recibí su mensaje. Tiene toda la razón en estar preocupada». Entraron a la casa, y mientras Eduardo explicaba los detalles técnicos de la modificación, Sofía corrió al patio trasero para saludar a las gallinas, que parecían reconocerla a pesar del tiempo transcurrido. «La presumida puso otro huevo para ti», le dijo doña Carmen más tarde, entregándole un huevo fresco. «Parece que te recuerda». La niña sonrió radiante, tomando el huevo con delicadeza reverencial. «¿Puedo visitarla más seguido?», preguntó. «La extraño, y a usted también». «Puedes venir cuando quieras, mijita», respondió doña Carmen conmovida. «Esta casa siempre estará abierta para ti». Carolina, que observaba la escena, se acercó. «De hecho, tenemos una propuesta que hacerle, doña Carmen. Estamos pasando más tiempo aquí por el proyecto, así que pensamos alquilar una casa en Las Piedras. Pero Sofía insistió en que primero le preguntáramos si podríamos quedarnos con usted». La anciana miró a la niña, que la observaba con ojos esperanzados. «Esta casa es muy pequeña y humilde para ustedes», dijo doña Carmen. «No tiene las comodidades a las que están acostumbrados». «Por favor», insistió Sofía. «No me importan las comodidades.
Quiero aprender más sobre las gallinas, sobre las plantas medicinales, sobre todas las historias que usted conoce. Doña Carmen sintió una calidez en el pecho que hacía mucho no experimentaba. La soledad había sido su compañera durante tantos años que casi se había acostumbrado a ella. «Tendríamos que hacer algunos arreglos», dijo finalmente. «Mi casa no tiene cuartos de sobra». Eduardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. «Podríamos construir una pequeña extensión, nada lujoso, siguiendo el mismo estilo de su casa. Solo un par de habitaciones adicionales». Doña Carmen miró a su alrededor, a la casa que había sido su hogar durante toda su vida. Nunca había considerado modificarla, pero la idea de tener compañía, especialmente la de Sofía con su curiosidad y alegría, era tentadora. «Supongo que un par de habitaciones adicionales no estarían mal», concedió finalmente, «pero nada ostentoso, debe encajar con el resto de la casa». Sofía no pudo contener su entusiasmo y abrazó a doña Carmen con tanta fuerza que casi la hace perder el equilibrio. «Gracias, gracias, gracias. Será maravilloso. Le ayudaré con las gallinas, aprenderé a hacer tortillas, a cultivar hierbas y a levantarte antes del amanecer», añadió doña Carmen con una sonrisa, «porque así empiezan los días en esta casa». La noticia de que los Monteros se instalarían parcialmente en Las Piedras, y nada menos que en casa de doña Carmen, se extendió como fuego. Para algunos era la prueba definitiva de que el proyecto iba en serio y que realmente querían integrarse en la comunidad. Para otros, como Rodrigo, era una estrategia más para manipular a la gente. «La están usando», le dijo a doña Carmen cuando se encontraron en la plaza del pueblo. «Quieren su imagen, su influencia. No les importa a usted, solo lo que representa». Doña Carmen lo miró largamente antes de responder. «Sabes, Rodrigo, cuando uno lleva suficiente tiempo en este mundo, aprende a reconocer cuando lo están usando y cuando lo están valorando. He visto a muchos mentirosos en mis 82 años. Eduardo Montero puede ser muchas cosas, pero no es un mentiroso. Y esa niña tiene un corazón puro». Rodrigo apartó la mirada, incómodo. «Solo me preocupo por usted, doña Carmen, y por nuestro pueblo. Lo sé, hijo, y te lo agradezco, pero a veces el miedo nos hace ver enemigos donde podría haber aliados». Los trabajos para ampliar la casa de doña Carmen comenzaron pocos días después. Con la misma meticulosidad que aplicaban al proyecto turístico, los arquitectos diseñaron una extensión que parecía haber estado siempre allí. Utilizaron adobe, madera local y técnicas tradicionales, pero incluyeron mejoras como aislamiento térmico y paneles solares discretamente instalados en el techo. Doña Carmen supervisaba las obras con ojo crítico, insistiendo en que se respetara hasta el último detalle de la construcción original. Los trabajadores, muchos de los cuales la conocían desde niños, acataban sus instrucciones con una mezcla de respeto y diversión. «Doña Carmen no deja pasar nada», comentaban, «ni el señor Montero es tan exigente». Mientras tanto, Sofía visitaba el pueblo cada vez que podía, usualmente los fines de semana. Su entusiasmo era contagioso y pronto había hecho amistad con varios niños locales, especialmente con María, la nieta de don Matías, una niña seria y reservada que parecía florecer en presencia de Sofía. «Nunca la había visto sonreír tanto», le comentó don Matías a doña Carmen una tarde, mientras observaban a las niñas jugar cerca del arroyo. «Esa chiquilla rica tiene algo especial». «Lo tiene», asintió doña Carmen. «Ve el mundo con ojos limpios, sin prejuicios. Ojalá pudieran hacer eso más adultos». Don Matías soltó una risita. «¿Quién lo hubiera dicho, eh? Todo porque fuiste a vender huevos al mercado aquel día». Doña Carmen sonrió, pensando en cómo un simple acto, una decisión aparentemente sin importancia,
había desencadenado una serie de eventos que estaban transformando no solo su vida, sino la de todo el pueblo. La ampliación de la casa de doña Carmen quedó terminada justo cuando las primeras lluvias de otoño comenzaban a caer sobre las piedras. Era un trabajo impecable, tan perfectamente integrado con la estructura original que parecía haber estado allí siempre. Del interior se habían encargado Carolina y Sofía, quienes habían decorado las habitaciones con una mezcla armoniosa de elementos tradicionales y pequeñas comodidades modernas. «¿Qué le parece?», preguntó Eduardo mientras recorrían el resultado final. Doña Carmen observaba con asombro el que ahora era su hogar ampliado. Las paredes seguían siendo de adobe, pero ahora tenían un acabado más uniforme. El suelo, antes de tierra apisonada, ahora era de ladrillo artesanal. Y lo más importante, habían respetado cada rincón que tenía significado para ella. El altar con la imagen de la Virgen que había pertenecido a su madre, la mecedora donde pasaba sus tardes, el fogón de leña que prefería al moderno anafe que habían instalado discretamente en una esquina. «Es perfecto», admitió finalmente. «Nunca pensé que mi casa podría verse así sin perder su esencia». Eduardo sonrió, satisfecho. La aprobación de doña Carmen significaba más para él de lo que hubiera imaginado meses atrás. Esa noche, celebraron con una cena sencilla pero especial. Doña Carmen había preparado su famoso mole y Carolina había traído vino. Sofía correteaba por la casa, mostrando a sus padres cada rincón como si ella misma hubiera vivido allí toda la vida. «Y aquí es donde la presumida pone sus huevos», explicaba con seriedad de experta. «Pero solo si le hablas bonito antes». Los adultos reían, contagiados por su entusiasmo. Canelo, que al principio había mirado con recelo a los nuevos habitantes, ahora descansaba plácidamente junto a la mesa, ocasionalmente recibiendo algún bocado discretamente deslizado por Sofía. «Brindemos», propuso Eduardo levantando su copa, «por doña Carmen, que nos ha abierto no solo las puertas de su casa, sino también de su corazón. Y por las piedras», añadió Carolina, «que nos ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero». Doña Carmen, poco acostumbrada a ser el centro de atención, bajó la mirada con timidez, pero su rostro reflejaba una felicidad profunda. Después de años de soledad, su casa volvía a estar llena de vida. La convivencia con los Montero transformó sutilmente la vida de doña Carmen. Aunque Eduardo y Carolina solo estaban allí los fines de semana y algunos días entre semana, Sofía había insistido en quedarse más tiempo, especialmente después de que decidieron contratar a una tutora que le daba clases en Las Piedras, complementando su educación formal en la ciudad. La niña seguía a doña Carmen como una sombra, absorbiendo con avidez todo lo que la anciana podía enseñarle. Cómo reconocer hierbas medicinales, cómo preparar remedios tradicionales, cómo cuidar el huerto y, por supuesto, cómo atender a las gallinas, que ahora eran casi tanta responsabilidad suya como de doña Carmen. «La flaca no está comiendo bien», le decía Sofía una mañana mientras observaban el gallinero. «Creo que está molesta porque movimos su nido». «Tienes buen ojo, mijita», respondía doña Carmen con orgullo. «Las gallinas son criaturas de costumbres, no les gustan los cambios». «Como algunas personas», reflexionaba Sofía con una sabiduría sorprendente para sus 10 años. Doña Carmen la miraba, asombrada por su capacidad de observación y su sensibilidad. A veces olvidaba que estaba hablando con una niña. Mientras tanto, el proyecto turístico avanzaba a buen ritmo. Las primeras cabañas ya estaban terminadas y habían comenzado los trabajos en el edificio central que albergaría la recepción, el restaurante y el centro cultural. Para sorpresa de muchos, incluso Rodrigo había terminado involucrándose, aunque de manera reticente, aportando su conocimiento como carpintero para la elaboración de muebles rústicos.
No crea que he cambiado de opinión, doña Carmen, le había dicho una tarde, mientras trabajaba en una mesa de madera de mezquite. Sigo pensando que este proyecto traerá más problemas que beneficios. Cada uno tiene derecho a su opinión, Rodrigo, había respondido ella con serenidad. Lo importante es que, a pesar de nuestras diferencias, podamos trabajar juntos por el bien del pueblo. La convivencia en Las Piedras no estaba exenta de tensiones. Algunos habitantes seguían viendo a los Montero como intrusos, y ciertos incidentes, aunque menores, revelaban que no todo era armonía perfecta. Una mañana, Carolina salió a comprar pan y regresó visiblemente alterada. Algunas mujeres del pueblo la habían ignorado deliberadamente, susurrando a sus espaldas. Doña Carmen, que había presenciado la escena desde lejos, habló con ella. «Lleva tiempo, hija», le dijo con suavidad. «Para ellas eres una extraña, alguien de otro mundo. No es personal». «Pero llevamos meses aquí», respondió Carolina dolida. «Estamos haciendo todo lo posible por integrarnos, por respetar sus costumbres. Y lo están haciendo bien. Pero la confianza se gana despacio, especialmente cuando ha habido tanto dolor y desigualdad en el pasado». Carolina reflexionó sobre estas palabras. «¿Qué más podemos hacer?», preguntó finalmente. Doña Carmen sonrió. «Sigue haciendo exactamente lo que haces ahora, y ten paciencia. La aceptación verdadera no se compra ni se impone, se gana día a día con pequeños gestos». El consejo de doña Carmen pareció surtir efecto. Carolina comenzó a involucrarse más en las actividades cotidianas del pueblo. Ayudaba en la organización de la próxima fiesta patronal, asistía a las reuniones de padres en la escuela aunque Sofía no estudiara allí, ofrecía sus conocimientos de marketing para ayudar a las artesanas locales a vender mejor sus productos. Poco a poco, las barreras fueron cayendo. Ya no era la esposa del rico, sino simplemente Carolina, la mujer que vivía en casa de doña Carmen y hacía un pan de plátano delicioso. Eduardo, por su parte, se aseguraba de que el proyecto avanzara con transparencia total. Cada decisión, cada modificación, era comunicada y discutida con el comité de supervisión local. Cuando surgían problemas, como el día que una excavadora dañó accidentalmente un árbol centenario, asumía la responsabilidad personalmente y buscaba soluciones inmediatas. «No es solo por el proyecto», le confesó a doña Carmen una noche mientras compartían un té en el portal. «Es por Sofía. Quiero que esté orgullosa de su padre. Quiero que sepa que se puede hacer negocios sin lastimar a las personas ni a la tierra». Doña Carmen observaba con satisfacción estos cambios. No solo en los Montero, que habían llegado como empresarios y ahora parecían más bien vecinos, sino también en la gente de Las Piedras. El pueblo que durante décadas había languidecido, viendo a sus jóvenes partir en busca de oportunidades, ahora bullía de actividad y esperanza. La clínica financiada por la Fundación Montero funcionaba a pleno rendimiento, atendiendo no solo a Las Piedras, sino también a comunidades vecinas. Ya no era necesario viajar horas para recibir atención médica básica, y en la escuela, gracias a las becas y al nuevo equipamiento, los niños tenían acceso a computadoras e internet, abriendo una ventana al mundo que antes parecía inalcanzable. No obstante, no todo el mundo estaba satisfecho con los cambios. Rodrigo y un pequeño grupo de opositores seguían vigilantes, esperando el momento en que los Montero mostraran sus verdaderas intenciones. Una tarde, cuando doña Carmen regresaba de recolectar hierbas medicinales en el monte, encontró a Rodrigo discutiendo acaloradamente con Eduardo frente a la casa. Sofía observaba la escena desde la ventana, con expresión asustada. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó doña Carmen, interponiéndose entre ambos hombres. «Este hombre nos está engañando a todos», acusó Rodrigo señalando a Eduardo. «Tengo pruebas de que el contrato original fue manipulado.
Las cláusulas sobre la distribución de ganancias fueron modificadas después de que firmamos. Eduardo negaba categóricamente, pero su rostro reflejaba preocupación. Doña Carmen conocía esa expresión. No era la de alguien culpable, sino la de alguien genuinamente desconcertado. «Muéstrame esas pruebas, Rodrigo», pidió doña Carmen con calma. El hombre sacó de su bolsillo unos documentos arrugados. «Aquí están, copias del contrato original y del modificado. Las cláusulas 18 y 24 fueron cambiadas para reducir el porcentaje de ganancias que recibirían los propietarios locales». Doña Carmen examinó los papeles con detenimiento, aunque la letra pequeña era difícil de leer para sus ojos cansados. «Esto requiere una revisión cuidadosa», dijo finalmente. «Convocaré al comité y al padre Tomás para analizar estos documentos detalladamente». «No es necesario esperar», intervino Eduardo. «Si hay alguna discrepancia, la corregiremos inmediatamente. Nuestra intención nunca ha sido engañar a nadie». Rodrigo soltó una risa amarga. «Claro, ahora que los descubrimos, están dispuestos a rectificar». La tensión era palpable. Doña Carmen miró a Sofía, que seguía observando desde la ventana, y luego a los dos hombres enfrentados. «Esto se resolverá, pero no aquí y no ahora», declaró con firmeza. «Mañana, en la iglesia, con todas las partes involucradas y los documentos originales. Y ahora, Rodrigo, te pido que te retires. Estás asustando a la niña». El hombre miró hacia la ventana y su expresión se suavizó ligeramente al ver el rostro preocupado de Sofía. Sin decir más, dio media vuelta y se marchó, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Eduardo. La noche cayó sobre las piedras, trayendo consigo la incertidumbre. ¿Era posible que todo fuera un malentendido? ¿O realmente había habido manipulación en los contratos? Doña Carmen se mecía en su vieja mecedora pensando en todo lo ocurrido, mientras Sofía dormía intranquila tras el altercado presenciado. «¿En qué piensas?», preguntó Carolina, sentándose junto a ella. «En lo frágil que es la confianza», respondió doña Carmen, «y en lo difícil que es construirla cuando hay heridas tan antiguas de por medio». La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. En la iglesia de las Piedras se había congregado una multitud ansiosa. Propietarios de tierras, trabajadores del proyecto, curiosos que querían presenciar el desenlace del conflicto. El padre Tomás había dispuesto una gran mesa en el centro, donde descansaban carpetas con todos los contratos originales. Doña Carmen llegó acompañada por Eduardo y Carolina. Sofía había insistido en venir también, a pesar de las reticencias de sus padres. «Necesito estar ahí», había dicho con una determinación impropia de sus 10 años. «Es tan importante para mí como para ustedes». Rodrigo ya estaba allí, rodeado por sus seguidores, sosteniendo sus propios documentos. El murmullo general se apagó cuando el padre Tomás tomó la palabra. «Estamos aquí para resolver un asunto importante que afecta a toda nuestra comunidad», comenzó. «Se ha planteado una acusación seria sobre posibles alteraciones en los contratos relacionados con el proyecto turístico. Vamos a examinar la evidencia con calma y objetividad». Don Matías, como miembro respetado del Comité de Supervisión, fue elegido para dirigir la comparación de los documentos junto con el licenciado Gómez, un abogado independiente que el padre Tomás había invitado desde San Miguel. Extendieron los contratos sobre la mesa, los originales guardados en la iglesia bajo llave y las copias que Rodrigo presentaba como prueba. El licenciado Gómez se colocó unas gafas y comenzó a examinarlos minuciosamente, artículo por artículo. El silencio en la iglesia era tan denso que podía cortarse. Doña Carmen observaba los rostros tensos a su alrededor. Eduardo, visiblemente preocupado pero sereno. Carolina, apretando la mano de Sofía.
Rodrigo, con una expresión mezcla de triunfo anticipado y nerviosismo. Después de casi una hora de revisión, el licenciado Gómez se irguió, quitándose las gafas. He comparado ambas versiones detalladamente, anunció. Y hay, efectivamente, discrepancias en las cláusulas 18 y 24, tal como señaló el señor Rodrigo. Un murmullo de indignación recorrió la iglesia. Eduardo palideció. Sin embargo, continuó el abogado, levantando la mano para pedir silencio, la alteración no es la que se sugiere. Todas las miradas se clavaron en él. Las cifras en los documentos originales establecen un 25% de participación en las ganancias para los propietarios locales. En la copia presentada por el señor Rodrigo, esta cifra aparece como un 15%. Pero hizo una pausa significativa. He sometido ambos documentos a un análisis con luz ultravioleta y es evidente que la alteración se hizo en la copia, no en el original. La revelación cayó como un rayo en la asamblea. Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo, que había empalidecido. «Esto es ridículo», balbuceó. «Obviamente está confabulado con ellos». El licenciado Gómez, un hombre de edad avanzada con una reputación intachable, lo miró con severidad. «Señor, llevo 40 años ejerciendo el derecho y nunca he manchado mi honor con falsedades. Estos son los hechos. Alguien alteró estas copias y no fue la empresa Montero». Rodrigo miró a su alrededor, buscando apoyo, pero incluso sus seguidores más fieles parecían dudar ahora. Fue entonces cuando Sofía, para sorpresa de todos, se adelantó y se plantó frente a Rodrigo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz clara y firme. «¿Por qué intentaste hacer quedar mal a mi papá?». El hombre, desarmado ante la mirada directa de la niña, bajó los ojos. «Tú no entiendes, niña», murmuró. «Gente como tu padre ha estado engañándonos durante generaciones. Era cuestión de tiempo». «Mi papá no es así», interrumpió Sofía. «Él cumple sus promesas, igual que doña Carmen». La mención de doña Carmen pareció afectar profundamente a Rodrigo. Miró a la anciana que lo observaba con una mezcla de decepción y compasión. «Lo siento», dijo finalmente, dirigiéndose no a Sofía ni a Eduardo, sino a doña Carmen. «Lo siento, de verdad. Pensé que estaba protegiendo al pueblo». La anciana se acercó lentamente, apoyada en su bastón. «El miedo es mal consejero, Rodrigo», dijo con suavidad. «Te hace ver enemigos donde podría haber amigos. Te hace cometer errores que lastiman no solo a otros, sino también a ti mismo». Rodrigo asintió, derrotado. «Asumiré las consecuencias», dijo, mirando a Eduardo. «Si quiere presentar cargos». Eduardo se acercó, sorprendiendo a todos al extender su mano hacia Rodrigo. «No habrá cargos», dijo con firmeza. «Pero necesitamos dejar atrás estas desconfianzas si queremos construir algo juntos. No solo un proyecto turístico, sino una comunidad más fuerte». El gesto, tan inesperado como sincero, pareció tocar algo profundo en Rodrigo y en todos los presentes. El padre Tomás, con sabiduría, propuso que aquella crisis se convirtiera en una oportunidad para fortalecer la transparencia del proyecto. «Propongo que a partir de ahora», dijo, «las copias de todos los documentos importantes estén disponibles para cualquier miembro de la comunidad que desee revisarlos, sin intermediarios, sin secretos». La propuesta fue acogida con aprobación general. Incluso Rodrigo asintió, aunque seguía visiblemente avergonzado. Cuando la reunión terminó, una ligera llovizna había comenzado a caer sobre las piedras. Las personas se dispersaron rápidamente, algunas aún comentando lo ocurrido, otras simplemente aliviadas de que la crisis hubiera pasado. Doña Carmen, junto con los Montero y el padre Tomás, regresó a su casa bajo paraguas compartidos. El incidente había sido doloroso,
pero de alguna manera había servido para fortalecer aún más los lazos entre ellos y con la comunidad. «Estoy orgullosa de ti, mijita», le dijo doña Carmen a Sofía mientras preparaban chocolate caliente en la cocina. «Mostraste más valentía y sabiduría que muchos adultos hoy». La niña sonrió, aunque sus ojos reflejaban aún la intensidad de lo vivido. «Aprendí de ti», respondió simplemente. Un año después, Las Piedras era un lugar transformado. El complejo turístico, bautizado como Dos Mundos, a sugerencia de doña Carmen, había abierto sus puertas con gran éxito. Las cabañas, armónicamente integradas con el paisaje, atraían a visitantes que buscaban no solo descanso, sino también una experiencia auténtica de la vida rural. Lo más sorprendente para muchos era que los propios habitantes de Las Piedras y los pueblos vecinos participaban activamente en el proyecto. Doña Lupe, que había temido ser relegada a limpiar baños, dirigía ahora el restaurante donde se servían platillos tradicionales preparados con ingredientes locales. Don Matías organizaba excursiones para mostrar a los turistas la flora y fauna de la región. Y Rodrigo, tras superar la vergüenza inicial, había terminado convirtiéndose en uno de los artesanos más solicitados, creando muebles únicos que decoraban las cabañas y que algunos visitantes encargaban para sus propias casas. La Fundación Montero había expandido sus operaciones, estableciendo un centro educativo que combinaba la enseñanza tradicional con conocimientos ancestrales. La clínica ahora contaba con equipamiento moderno y personal permanente. Y lo más importante, los jóvenes que habían emigrado comenzaban a regresar, atraídos por las nuevas oportunidades. Doña Carmen, a sus 83 años, seguía siendo el corazón de esta transformación. Aunque ya no participaba activamente en la administración del proyecto, su consejo seguía siendo valorado por todos. Su casa, con la extensión que ahora albergaba de forma permanente a los Montero, se había convertido en una especie de centro neurálgico de la comunidad. Una tarde particularmente hermosa, mientras doña Carmen y Sofía alimentaban a las gallinas, ahora mucho más numerosas gracias a la insistencia de la niña, Eduardo se les unió con una noticia emocionante. «Acabo de recibir una llamada», anunció. «La revista Turismo Sostenible quiere hacer un reportaje sobre Dos Mundos. Dicen que es un modelo ejemplar de cómo el desarrollo turístico puede beneficiar a las comunidades locales sin destruir su esencia». «Eso es maravilloso, papá», exclamó Sofía, mientras esparcía maíz para las gallinas. Doña Carmen sonrió, observando cómo la presumida y su descendencia se acercaban confiadamente a la niña. «Todo esto», dijo la anciana con voz suave, «porque una niña rica se perdió y una vieja campesina la encontró». Eduardo la miró con profunda gratitud. «No, doña Carmen, todo esto porque usted tuvo la sabiduría y el coraje de tender puentes cuando otros solo veían muros». Esa noche, mientras el sol se ponía tras las montañas, doña Carmen se sentó en su mecedora en el portal, como había hecho durante décadas. Pero ahora no estaba sola. Sofía se sentó a sus pies, Carolina tejía en una silla cercana y Eduardo leía el periódico. Canelo dormitaba plácidamente, ocasionalmente alzando la cabeza cuando algún ruido lejano captaba su atención. Doña Carmen observaba este cuadro, tan diferente de su vida solitaria de antes, y sentía una profunda paz. Su mirada se perdió en el horizonte, donde las luces del complejo turístico comenzaban a encenderse, mezclándose con las estrellas que aparecían en el cielo. «Sabes, mijita», le dijo a Sofía, que escuchaba atentamente como siempre, «cuando era joven, mi abuela me decía que cada persona tiene un propósito en esta vida. A veces lo descubrimos temprano, a veces tarde, y a veces, cuando menos lo esperamos». Sofía asintió,
comprendiendo la profundidad de aquellas palabras a pesar de su corta edad. ¿Y cuál crees que era tu propósito, doña Carmen?, preguntó con curiosidad. La anciana sonrió, acariciando el cabello de la niña con sus manos arrugadas. Por mucho tiempo pensé que era simplemente vivir tranquila, cuidar mis gallinas, ayudar con mis remedios a quien lo necesitara. Una vida pequeña pero digna. Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción contenida. Pero ahora creo que tal vez mi propósito era mayor. Estar en el lugar correcto, en el momento justo, para encontrarte en aquel mercado. Para ser el puente entre dos mundos que parecían destinados a no entenderse nunca. Sofía se incorporó y abrazó a la anciana con fuerza. «Y mi propósito», dijo la niña con voz clara, «era perderme para que tú me encontraras». Las estrellas brillaban cada vez más intensamente sobre las piedras, un pueblo que había encontrado su camino gracias a una anciana que un día salió a vender sus huevos y terminó cambiando el destino de toda una comunidad.